Ahí estamos ya grabando la clase. Si quieres empezamos, Lick, aunque sea Bueno, solo con Gaby, solo con Gabriela. sí, porque ya son las 1:15. Y como el video queda grabado, ahí están conectándose. Esperemos unos 2 minutitos. O sea, la verdad, bueno, ya se conectó Ujú. la señorita que andaba fugada la semana pasada. Bueno, tú me dices entonces, si quieres. Sí, por favor. Vale, Gracias. ok. Bueno, buenos días, señoritas. Ya estamos en calentamiento de las manitas. Vamos a retomar la clase de la semana pasada, que estábamos hablando sobre, ¿qué estábamos hablando, Brenda? Buenos días, la verdad la semana pasada no me pude conectar. Sí, es cierto Trabajar. es cierto que me contaron, porque me mandaron en el chat que lo habían visto en Atitlán. No, nada que ver. Híjole. ¿Me puedes compartir la pantalla para poder abrir la mía? Gracias. Sí. Eso estoy. Listo. Gracias. Ok. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Ok, perfecto. Bien. Estamos hablando sobre la información financiera, las divulgaciones de la información financiera, y hoy vamos a ir conociendo un poquitito más a qué se refiere este concepto. Vamos a verlo en particular y vamos a tratar de relacionarlo con la información, con los estados financieros, que es donde realmente deben de aparecer toda la información que nosotros podamos registrar. Y cuando digo nosotros, me refiero a que nosotros como auditores debemos de cerciorarnos de que esté toda la información posible para que los usuarios de esos estados financieros sepan exactamente a qué se refiere la información, de dónde proviene, etcétera. Nosotros tenemos, o muchos de los que hemos trabajado en firmas, nosotros tenemos un axioma o un dicho que nosotros utilizamos que dice, los papeles no deben de hablar, deben de gritar toda la información que tienen que trasladarse. Entonces vamos a hablar de lo que es divulgaciones. Aquí a lo que se refiere es, por ejemplo, la palabra divulgar se define como publicar, extender o poner al alcance del público información financiera. Es por eso que la función de comunicar y proporcionar información contable se efectúa a través de las divulgaciones en los estados financieros, con el objetivo de transmitir situaciones que sean de interés para los usuarios. Es decir, eh, información que sea útil. Por ejemplo, en los estados financieros, nosotros podemos empezar con los mismos estados financieros clasificándolos apropiadamente, de acuerdo a las NIF. ¿Por qué de acuerdo a las NIF, Brenda? Porque la información financiera, la información de los estados financieros se presenta de acuerdo a NIF. Brenda. Se quedó dormida. Se quedó dormida. Gabriela, tal vez usted nos ayuda.
A ver qué piensa. No sé si estoy bien, pero las NIF son las, no sé cómo decirle, Empecemos fácil. ¿Qué significa NIF? son las normas, ya, son las normas de información financiera. Ajá, correcto. Entonces, ¿por qué debemos de divulgar en función de NIF? ¿O por qué los estados financieros deben de estar preparados en función de NIF? Porque como dice que es una norma, tenemos que guiarnos de acuerdo a eso. Es correcto, porque la información contable debe prepararse en base a NIF, no en base a principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, si lo visualizamos de esta manera, los principios de contabilidad generalmente aceptados son la versión 1.0 de lo que son las NIF hoy día. Las NIF son mucho más complejas, están mucho más divulgadas en el gremio de contadores públicos y de contadores también. Y eso mismo ha hecho que los estados financieros hayan evolucionado tanto en los últimos, diría yo, en Guatemala, por lo menos en los últimos 4 o 5 años. Ha habido un despegue, un pequeño despegue en función de lo que realmente debería de suceder. Entonces, cuando hablamos de la divulgación de los estados financieros, de las divulgaciones de los estados financieros, es porque la información se va a hacer de alguna manera pública, independientemente de si la empresa cotiza en bolsa de valores, que debería utilizar las NIF plenas, o si es solamente para propósitos financieros, que debería estar utilizando al menos las NIF pymes. Ok, entonces, esa información lo que pretende tiene algunos objetivos específicos y pretende que todos los usuarios de los estados financieros y las personas que elaboramos estados financieros sepamos cuáles son esos objetivos para que procuremos el cumplimiento de los mismos. Vamos a compartir algunos de estos objetivos. No son, son incluyentes, mas no son excluyentes. Es decir, puede haber más de uno en forma conjunta y de preferencia debe cumplir con estos objetivos cuando mínimo. ¿Ok? Primero, presentar la realidad de las operaciones financieras de la entidad. No basta solamente con hacer un copy-paste, con jalar la información de un software, llámese SAP, llámese, no sé, ¿cómo era? Aspel, cualquier software, el nombre que ustedes le quieran poner, no es solamente de jalar la información y generar el estado financiero y ya presentarlo. No, se trata de algo más, de que esa información presente todas las transacciones, todas las operaciones financieras que la entidad ha realizado. Esto con el propósito de que esa información sea completa y sea confiable adicionalmente. ¿Ok? Otro de los objetivos de mucha relevancia es que muestre todos los sucesos y hechos ocurridos de manera correcta. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos en el curso de contabilidad, se está viendo, por ejemplo, arrendamientos, se ha visto y que se registren correctamente los arrendamientos de acuerdo a la normativa profesional correspondiente, que ahí está debidamente identificada. Y cuando hablamos de los eventos sucedidos, es, por ejemplo, si existen nuevos proyectos, si se están realizando construcciones, si la empresa está adquiriendo préstamos o está adquiriendo equipo nuevo de computación, un software nuevo, está diseñando una nueva línea de negocio, está promoviendo nuevos productos. Toda esa información debe estar reflejada, no solo en los estados financieros, sino que vamos a ver algunas otras formas en las que podemos presentar toda esa información. Un tercer objetivo sería suministrar una información de forma comparativa sobre el periodo que se está
informando y pareciera que aquí hubiera una cacofonía en el sentido de estar una información de lo que se informa, ¿verdad? Pero así estaba la información, el texto que yo utilicé de guía. Ahora bien, cuando hablamos de suministrar información comparativa, eh, ¿por qué debemos de hacerlo en forma comparativa? Ahora sí, Brenda, ya estamos un poquito más despejados, ya le dio tiempo a tomar un par de sorbos de café, igual que yo. Yo creo que a partir del próximo domingo voy a pedir favor que habiliten cámaras y micrófonos, señoritas, porque necesito participación de parte de ustedes. Si quieres, de eso platicamos. Ahí te tengo un tip en relación a aquello que te comenté. Ujú. Perdón, disculpen que le diga a la licenciada, pero yo le compartí una información esta semana. Es un punto de los que están hablando, ¿sabes? Ok, ya te lo platico después. Ok, cuando hablamos de de esta información comparativa, es porque los estados financieros van a servir para analizar, vamos a analizar los estados financieros, sea porque trabajemos en relación de dependencia en la empresa, en un departamento de finanzas o contabilidad, o porque nosotros vamos a ser usuarios de estos estados financieros, o porque vamos a preparar los estados financieros en función de determinadas situaciones. La semana pasada hablábamos de que los estados financieros se preparan en función del objetivo que van a perseguir esos estados financieros. No vamos a prepararlos de la misma manera si son para un potencial inversionista a si son para conseguir un préstamo bancario. No los vamos a preparar de la misma manera. Vamos a darle énfasis a la información que un inversionista va a necesitar. Los inversionistas manejan muchos índices y entonces vamos a tratar de enfocar los estados financieros en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de información comparativa, vamos a ver la información del año que estamos analizando comparativamente con la información del año anterior. Y de esa manera, el lector o el usuario de esos estados financieros va a ir comprendiendo qué está sucediendo. Si encaja, el año pasado tenía 1 millón de quetzales y este año solo tiene 100,000 quetzales, seguramente va a preguntar, mire, ¿en qué hubo movimiento de 900,000 quetzales durante el año? Porque es obvio que no solo salieron los 900,000 quetzales, pudo haber salido más, porque seguramente se cobraron recursos o se obtuvieron recursos a través de la cobranza del año. Y eso ya es los 900 que tenían de saldo, el 1 millón que tenían del año pasado, más los cobros que se hicieron del año, para que supongamos que fue otro 1 millón de quetzales. Entonces estamos hablando de que la compañía desembolsó prácticamente los 2 millones de quetzales porque se quedó solamente con 100,000 quetzales. Ese estado financiero nos debería decir o debería servirnos para poder analizar qué es lo que está sucediendo. Un cuarto objetivo es presentar los datos cualitativos y cuantitativos relacionados con la entidad. Cuando hablamos de cualitativos, debemos de presentar una información que sea confiable, una información que esté lo suficientemente explícita para que el usuario, cualquier usuario, que es obvio que tenga algún conocimiento de contabilidad, los pueda interpretar apropiadamente o pueda analizarlos de una manera muy, aunque sea superficial, pero que sirve para decir, ok, la cuenta de bancos eh, tiene poco fondo en relación al año anterior, las cuentas por cobrar están aumentando, no necesariamente quiere decir que se están vendiendo más, sino puede ser que la cartera se esté envejeciendo. Toda esta información es la que sirve y nosotros debemos buscar que los estados financieros, si nosotros somos parte de la administración, los estados financieros deben de gritar esa información, deben decir qué es lo que hay allí. Si nosotros somos parte de los usuarios como auditores externos o como potenciales inversionistas o representamos una entidad financiera, entonces nosotros vamos a pedir que nos amplíen esa información. ¿Por qué está de tal manera registrada la contabilidad? ¿Por qué no son más explícitos en cuanto al uso de las cuentas? ¿O por qué solamente tienen 4 o 5 cuentas cuando tienen una operación en el balance, por ejemplo? Un balance que suma activos por 10, 20 millones de quetzales y solamente hay 3 o 4 cuentas. O sea, hay que ir analizando toda esa información.
Sí, la información debe ser sencilla de presentar, pero también debe ser más sencilla de comprender. Y a veces cuando tienen muy pocas cuentas, no se están reflejando apropiadamente los hechos o los eventos sucedidos, las transacciones que ocurrieron, y vamos a tener que potencialmente reclasificar algunos de esos valores. Pregunto, hasta este momento, ¿estamos claros? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud en lo que hemos estado platicando? Bueno, hemos, ¿verdad? Ya la garganta ya necesita otro poco de café para que se adormezca. Buenos días. Buenos días. Hola Jennifer, ¿qué tal? Bien, una consulta nada más. Sí. Supongamos que uno va a hacer una auditoría, ¿verdad? Ujú. Ellos están obligados a darnos toda la información Es que correcto. solicitemos A y ver, aclararnos dudas si tenemos algo. Y si en dado caso no la hacen, ya va como un parte de nuestros hallazgos, que no recibimos tal información o algo así. es un poco más profundo el tema, Jennifer. Para empezar, yo le voy a dar mi tarjetita para que entonces usted ya me promueva ahí como profesional. Es que ya No. les comento porque como le comentaba a la licenciada que yo trabajo para una firma, ¿verdad? Ah, sí, Entonces ¿qué a firma veces yo trabaja? voy, creo que ya se lo había comentado ahorita, No, perdón, no me recuerdo, perdón, trabajo recuérdeme. en UHY, Ah, pero sí, sí, perdón, sí, sí, ya lo platicamos. Bueno, pero usted está en auditoría. digamos que sí, es que somos como auditores de conta externos, Mm, ¿ya? Ups, Entonces, ojo. outsourcing, Ah, es sí, un la outsourcing de contabilidad la contar. manejan ustedes, pero van a hacer también auditoría. ¿cómo? La contabilidad la están manejando ustedes, eso es lo que estoy entendiendo. Ajá, Y la auditoría la digamos, van a hacer ustedes. la auditoría la hacen mis jefes. O sea, yo en sí audito, pero hay información que no me dan. Vale, ok, mire pues. Esa era mi duda, si ellos sí están obligados a darnos la información o porque como somos externos a veces dicen, no, no, o sea, son como un poco limitados, pero ese es mi punto, Mm, ¿verdad? De que, Entiendo su punto perfectamente, Jennifer. Lo he ya, vivido en más de una oportunidad. Con la licenciada estuvimos en una empresa en donde había que estar escarbando archivos. ah, Viejos. Perdón, yo iba a decir le iba a decir un poquito más elegantemente, faraónicos, de la época de las pirámides egipcias. Ok, realmente lo que sucede es lo siguiente, Jennifer. La responsabilidad, si usted recuerda la semana pasada cuando hablábamos del párrafo de la auditoría, la responsabilidad en la información contable es de la administración. Si hablemos de nombres, hablemos de que la contabilidad la maneja ABC y la auditoría la maneja HH. Ok, si por ejemplo la contabilidad no tiene la información completa, ¿qué va a auditar? La responsabilidad, y hay un párrafo nuevamente. Voy a regresar, licenciada, me voy a regresar un poco más para que veamos el párrafo de la responsabilidad de los, aquí está, responsabilidad del auditor y el párrafo de la responsabilidad. Si logran ver mi cursor, la Sí. responsabilidad de la dirección, este es en el inciso 27 en la NIA 700, que es la NIA que habla sobre el informe estándar en relación con los estados financieros. Jennifer, si nos puede leer, si alcanza a leer bien ahí. sí lo puedo leer. Ajá. Dice la dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos Adjuntos. de conformidad con las normas internacionales de información financiera 28 y del control interno que la dirección considera necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material y debida a fraude o error. Okay. Lo que estamos diciendo es Uh-huh. la información que contienen los estados financieros y que está registrada
en los libros contables es fiel, ¿sí? No hay alguna variación o alguna modificación. El saldo que tiene el banco es el saldo que está en el mayor general y en el libro de balances. Y eso fue lo que se trasladó en al balance general, por así decirlo. Y así con cada una de las cuentas. Entonces, si la responsabilidad es de la administración y la administración es del departamento A de la empresa H, entonces tiene que tenerla toda, en pocas palabras. Si la empresa H y usted va a hacer la auditoría, ese es el departamento B. Si el departamento de auditoría no tiene la información contable completa, usted puede, primero, dar una excepción en su opinión. Voy a regresar a aquí está el párrafo de la responsabilidad del auditor, que es bastante grande, pero no habla de la información financiera. Esa es responsabilidad total de la administración. Y aquí, donde dice, en nuestra opinión, los estados financieros expresan la imagen fiel. Repetimos un poco lo que dice en el párrafo de responsabilidad de la administración. O presentan fielmente en todos los aspectos materiales, o sea, objetivos, la situación financiera de la sociedad ABC a tal fecha. Hablamos 31 de diciembre del 2021, por ejemplo. Así como de sus resultados y flujos de efectiva correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. O sea, aquí es donde detallamos cada uno de los estados financieros, de conformidad con normas internacionales de información financiera. Y aquí le podemos agregar si son NIF plenas o completas o son NIF pymes. A eso se refería la llamadita del 28 que leyó usted. ¿Ok? Y luego dice, si por ejemplo la contabilidad o la administración no le proporcionó toda la información, nos abstenemos de opinar sobre la cuenta de bancos porque no tuvimos a la vista los estados de cuenta y la empresa no permitió que nosotros realizáramos la confirmación correspondiente. De tal manera que no podemos opinar al respecto de la cuenta de bancos y los efectos que ésta pueda tener en el resto de los estados financieros. Por ejemplo, o no pudimos no pudimos participar en la toma del inventario físico porque la empresa no realiza inventarios físicos. Y además de que hay una excepción, en mi opinión, como auditor, tengo que ir y preparar un informe o incluir, yo le llamaba, en la firma donde yo trabajé, en la primera que yo trabajé, se llamaban los Blue Back, que eran las recomendaciones de control interno. No sé cómo le llaman ustedes. Pero son son todas esas excepciones, son todas esas llamadas de atención que van en una carta a la gerencia. ¿Ok? Eso, perdón, no sé si eso le aclara la duda a Jennifer o necesita que ampliemos un poquito más. No, ahí estamos bien, Lick, ahí está más claro. Más claro que el agua clara de allá, de aquel río, debajo del puente de Elisa, ¿no? Sí, Sí. mira, Jennifer, hay unas cuestiones ahí. La administración no está obligada a dar toda la información, como tú dices, si se están obligados a dártela o no. No están obligados hasta cierto punto. Ahora, lo que pasa es que si fuimos contratados para irles a hacer una auditoría, sería un poco ilógico que no nos den la información, porque entonces ahí es donde, como decía el licenciado Osvaldo, vamos a tener que limitar nuestra opinión por no tener toda la información. Exacto. Ahora, lo que yo también estoy entendiendo es que tú estás llevando la contabilidad de esta empresa y al mismo tiempo la están auditando. Pregunto. Se apagó tu micrófono. Sí, miren, el proceso sí es así, o sea, tanto la llevamos como la auditamos, porque el problema es de que hay las empresas que nos asignan, en su mayoría, pues, no hacen bien la conta. Entonces es como revisar el sistema que ellos tienen y revisándola nosotros y a la vez nosotros arreglarla y a mí, se puede decir, que a mí mis jefes me hacen la auditoría de lo que yo tengo.
Ok. Entonces, Ajá, ahí entonces, no están haciendo auditoría. Mira, por ajá, ética profesional no pueden hacer las dos cosas en una empresa, llevar la contabilidad y hacer auditoría, porque entonces se pierde la independencia, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que está pasando es que te están haciendo auditoría a ti de la información de lo que estás haciendo para verificar que lo lleven bien. Y adicional a ello, están pidiendo información a la oficina, pero para hacer un control interno. No es una auditoría, es un control interno de venir y decirles a ellos, estos son los hallazgos, esto es la contingencia que tienen y esta es la recomendación que nosotros les damos. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos entonces ya una contabilidad correcta. Pero en sí, no creo que sea una auditoría. No sé qué Ah, dice usted, Lic Osvaldo. perdón, solo aquí yo lo iba a relacionar desde el inicio con la carta La propuesta, de eso era propuesta, también lo que iba de a mencionar, propuesta. que habría que Exacto, revisar la propuesta de trabajo, correcto. qué realmente es lo que están ofreciendo. A Pero ver, ujú, no perdón, creo que por perdón. ética profesional tengan que hacer las dos cosas. Es Pero no que, sé sí, si, Jenny, sí, de por sí, como le digo, la conta es la que nosotros llevamos, digamos. ujú, Entonces, en mi caso a mí, me revisan que la conta esté bien. claro, Y si hay hallazgos, como usted menciona, pues mencionarlos, ¿verdad? Pero sí, prácticamente es lo que usted menciona, es casi de revisar a la administración, ¿verdad? Y todo el proceso que ellos tienen. y probablemente por eso es que ellos están negando a dar información, porque ellos han de decir, a mí no me están auditando, a mí me están llevando la conta, y por eso es que se están negando en darte la papelería. Ya, sí, y, ¿verdad? y, Eso es Sí. o sea, cierto. no es una auditoría como tal, Jenny. Exacto, es un control interno lo que están viendo Es ahí, una evaluación de control interno. pero Y es es que, como, ajá, sí, perdón, perdón. no, y es Sí. por, como decíamos al principio, hay que regresar y ver qué realmente es lo que pusieron en la propuesta de trabajo. Ahora sí ya vemos aquí ahorita de lo que estamos platicando, la importancia de la propuesta de trabajo. Sí, por eso yo me estaba refiriéndome a que fue la unidad anterior y que ahí la semana pasada también tocamos un par de temas en relación a eso. Ujú, Tal vez acá yo solo agregaría, si no es una auditoría de estados financieros, porque yo así lo interpreté cuando usted lo planteó inicialmente, Jennifer, por eso yo me refería al párrafo de auditoría en el informe de auditores. Sin embargo, les he de decir que por disposiciones profesionales de las regulaciones profesionales, la firma o el profesional que lleva la contabilidad no puede ser una auditoría. Eso ya tuvo alguna consecuencia a nivel mundial de la firma número uno. Es un caso más que sonado. Si usted tiene la inquietud, busque el caso de Arthur Andersen o de Andersen con Enron y desaparecieron las dos empresas. La firma número uno del mundo desapareció derivado de manejar esos conceptos. Y los manejaban a nivel de departamentos, o sea, el departamento de contabilidad llevaba la contabilidad y el departamento de auditoría llevaba la auditoría y eran consultores financieros y eran no sé qué y eran consultores de impuestos. Perdón, es como aquello de que no se puede, uno no puede tener dos amos, o sirve bien a uno o sirve bien al otro, pero, perdón, no puede tener dos amos. Es claro. uno solo, o sea, debe ser una sola función. Las regulaciones profesionales vigentes no permiten eso. O sea, si usted lleva la contabilidad, no puede llevar la auditoría, auditoría financiera. Hacer evaluación de control interno, eso sí se puede, pero llevar la auditoría no puede. Y regresamos entonces a lo mismo, hay que verificar la propuesta de trabajo y ver Exacto. qué realmente es lo que te están, lo que se ofreció en un inicio y que posiblemente por eso sea que ellos estén renuentes a quererte dar información para hacer una auditoría. Sí, seguramente, como le menciono, es posible que se limiten por eso, porque como Ujú, es solamente una revisión, no una auditoría como tal. Ah, bueno. exacto.
Ok. Entonces, sí, como tiene razón, es muy importante la propuesta, porque es que ahí es uno donde dice qué es lo que tengo que hacer o qué es lo ¿Qué es lo que se que estoy ofreció? contratado, ¿verdad? Ajá. Exacto. Estamos entonces. Estamos. Ok, Gracias, licenciado. perfecto, perfecto, gracias. Entonces, hablábamos de estos primeros 4 objetivos. Vamos a ver los últimos 3 en relación a los objetivos. Y lo vamos a ver muy rápidamente. 1, revelar la información necesaria y adecuada sobre los estados financieros, sobre los rubros materiales y de importancia relativa contenidos en los estados financieros. Si tenemos un rubro, por ejemplo, de caja y bancos, que tiene 100,000 quetzales, como ejemplo, y tenemos una cuenta en la cual hay una, no sé, una inversión de 2,000 quetzales, vamos a evaluar la cuenta de caja y banco. No vamos a evaluar la cuenta de la inversión de 2,000 quetzales. Porque materialmente no tiene un impacto en los estados financieros. Entonces vamos a ver, cuando hablamos de información necesaria y adecuada, vamos a hablar de la importancia relativa de la materialidad que tiene en los estados financieros. Luego vamos a cubrir aquellos aspectos importantes que permitan al lector de los estados financieros satisfacer sus necesidades de información. Es decir, que le den a usted la certeza. Es un poco lo que le está sucediendo ahorita. Usted quiere tener toda aquella información que le permita aclarar que la contabilidad está bien registrada y que tiene todas las transacciones que debe tener registradas, que se están haciendo, se están registrando apropiadamente y se están siguiendo las políticas y procedimientos correspondientes. ¿Existe un manual de políticas? ¿Existe un manual de procedimientos? Si es uno solo, debería existir. Y si no lo tienen, es una sugerencia que se le puede hacer a la empresa o al cliente en este caso. Y por último, tenemos el presentar al lector de la información, de esa información financiera en el momento oportuno. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una auditoría al 31 de diciembre del año 2020, hoy, septiembre de 2021, no sé qué tanto impacto o qué tan oportuna pudiera ser la información. Si es para propósitos bancarios por un préstamo, pudiera ser que sea importante, pero si es por alguna otra situación, ya está desfasado. Entonces debería de generarse información más actualizada. A eso se va refiriendo la oportunidad de la información, de presentar información financiera. ¿Para qué queremos nosotros una auditoría al 31 de diciembre del 2020, en septiembre del 2021? Porque vamos a comprar una nueva empresa, vamos a incorporar una nueva línea de negocio, vamos a venderlo, no sé. Por eso es que es importante la razón por la cual se van a preparar los estados financieros. Nos faltan un poquito más de 2 minutos. No sé si me gustaría, porque hasta aquí llega la parte de los objetivos, para poder terminar esta parte, licenciado. Ok. Y nos volvemos a conectar. Sí. Dejo de compartir de una vez acá. ¿Estamos? Ok.